Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. En el país se confirmaron los primeros 3 casos de la variante Omicron. El Instituto Nacional de Salud está rastreando unas 3.500 personas que durante la última semana también entraron a nuestro país. A principios del mes de diciembre ingresaron al país 3 viajeros, 2 colombianos y un estadounidense provenientes de España y Estados Unidos. Tras dar positivo para COVID-19, uno de ellos presentó síntomas leves, lo que encendió las alarmas por la circulación de la variante Omicron, y entonces se intensificó el análisis de las pruebas. Que es la que se conoce como vigilancia epidemiológica, la vigilancia por laboratorio, que es confirmar o no estos casos, y la vigilancia genómica, que es caracterizar a aquellos que salgan positivos. Con el ejercicio de esos 3 elementos, el país pudo detectar 3 casos, 2 casos en la ciudad de Cartagena, 1 caso en la ciudad de Santa Marta. Los viajeros tienen entre 30 y 50 años, 2 cuentan con el esquema de vacunación completo y la otra persona con una sola dosis de la vacuna. Los casos recibieron la vacuna, en el caso de los que tenían esquema completo en el primer trimestre del año, ya estaban esperando el refuerzo, y en el caso de la que recibió solo una dosis, la dosis le fue aplicada en agosto. En este momento las autoridades de salud están haciendo rastreo activo especialmente en la cadena de contactos y en más de 3.500 viajeros que han dado positivo para determinar si tienen la variante Omicron, proceso que podría tardar entre 8 a 15 días. Diariamente está realizando entre 25.000 y 50.000 muestras diarias para detectar si las personas tienen coronavirus. A partir de esas, y en parte por efecto de la vacunación, algunos no llegan a tener un número importante de virus. Eso dificulta un poco el proceso de la vigilancia genómica. En aquellas en que sí se detecta una carga viral, un número de virus importante, se hace la evaluación y con esa evaluación se determina si tienen o no una variante de interés. Las 3 personas que fueron identificadas con este linaje ya están recuperadas y la sintomatología que presentaron fue la misma que da por COVID-19, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta y el malestar general. Hay que tener un poquito de quizás calma, pero más que todo control, porque sabemos que cada variante es diferente. En este caso, el Omicron tiene mutaciones mucho más rápidas. Sin embargo, todavía hay diferentes evidencias que no están todavía establecidas. Mientras avanzan los análisis de casos positivos en el país, la Organización Panamericana de la Salud insta al gobierno a mantener un control estricto. Las decisiones que se vayan a tomar tienen que ser firmes y se deben de reforzar todas las medidas de protección y la vacunación. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico. El gobierno recuerda que ante la presencia de Omicron, desde hoy los mayores de 18 años que ya cuentan con más de 6 meses desde su segunda dosis pueden acudir al refuerzo. Sin embargo, la llegada de Omicron a Colombia no debe generarnos pánico, pero sí nos recuerda que la pandemia aún no está controlada. Precisamente frente a esta veloz propagación de esta variante en el mundo, la OMS realizó varias recomendaciones para este fin de año y época navideña. El mensaje del director general de la Organización Mundial de la Salud fue contundente. Pidió que se valore la vida sobre las ganas de festejar en esta época de fin de año. Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar después que celebrar ahora y estar de luto después. Aunque reconoce que no es fácil hacer sacrificios, dice que son necesarios. Todos estamos hartos de esta pandemia. Todos queremos volver a la normalidad. La forma más rápida de hacerla es que todos, líderes e individuos, tomemos decisiones difíciles, pero necesarias para protegernos. Sacrificio como el que se vio obligado a hacer el alcalde de Londres de cara al aumento de contagios. Y por eso anunció que la celebración pública de Año Nuevo queda cancelada. En Dinamarca, Omicron ya es la variante dominante. En las últimas 24 horas, ese país alcanzó un nuevo récord de al menos 13.500 contagios nuevos de coronavirus. Y en Cataluña, la sexta ola causó un dramático repunte en contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, por lo que hoy se anunciaron medidas estrictas. Esta semana entrarán en vigor restricciones limitando las reuniones sociales a 10 personas, el cierre de la vida nocturna y reducciones de aforo. También se requerirá un encierro nocturno de la 1 a las 6 de la mañana.
En tanto, la Unión Europea limitó la validez del pase sanitario a 9 meses para aquellos que no tengan la dosis de refuerzo. Y al tiempo que Israel prohíbe viajes desde Estados Unidos por la amenaza sanitaria, Tailandia reinstauró la cuarentena obligatoria para viajeros extranjeros luego de detectar los primeros casos de Omicron en un piloto colombiano y su esposa. La esposa es potencialmente el primer caso transmitido localmente en Tailandia que obtuvo la variante de un extranjero, su esposo. Las medidas llegan mientras aún se adelantan investigaciones de la variante. La Agencia Europea de Medicamentos dijo hoy que aún no hay respuesta sobre si es necesaria una vacuna específica contra Omicron. Pues muchos temas sobre la mesa que nos llegan en estas festividades, impulsados principalmente pues por esta variante Omicron. Como veíamos en el informe, vamos a tratar de despejar todas estas dudas, entender un poco más qué significan la llegada de estos casos a nuestro país. Por eso esta noche en Sala de Prensa nos acompaña el doctor Jaime Ordóñez, él es médico epidemiólogo. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor, ¿cómo está? Juanita, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho que pueda estar con nosotros para tratar de entender un poco más todo esto que estamos viviendo. La pandemia no está controlada. ¿Y qué significa este hallazgo que han revelado también las autoridades de salud en Colombia? Estos primeros casos de la variante Omicron en nuestro país. Ya el ministro de Salud lo había dicho. Lo más probable era que ya estuviera, solamente era cuestión de tiempo para detectarla. Y como dice el informe de la periodista, esos casos son del 12 de diciembre. Es decir, ya llevamos varios días con la variante Omicron. Lo que pasa es que la secuencia genómica se demora varios días en salir el resultado. Entonces, ya llevamos varios días que se espera, lo que ya hemos visto en el resto del mundo, que comience a multiplicarse de una forma importante. ¿Podría llegar a esperarse, doctor Ordóñez, que Omicron se convierta en la variante dominante en el país? ¿O cómo serían esas fluctuaciones? Sí, la pregunta no es si podría, la pregunta es cuándo. Vea lo que pasó en Estados Unidos. Ayer la noticia era que 73% de la población de los infectados nuevos estaban infectados con Omicron. Es decir, que ya era la variante dominante. Pero ojo a esto. Hace solo 15 días, solo el 1% de los casos nuevos tenía la variante Omicron. Hace una semana, el 13%. Y ayer era el 73%. Entonces, la velocidad de multiplicación es realmente impresionante. Es ahí donde está el problema. Lo rápido que se multiplica, porque si se infecta mucha gente en poco tiempo, pues eso puede bloquear en algún momento, como nos pasó ya con la ola anterior, los servicios de salud. Claro, y quiero preguntarle en medio de todo este panorama y este contexto por las palabras que entregó el director general de la OMS. Él decía en esta teleconferencia, un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. ¿Cuál es su opinión? Sabiendo, por ejemplo, que Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, bueno, tantos países están tomando ya determinaciones para cancelar eventos masivos, por ejemplo, para la celebración del Año Nuevo. Hay que hacerlo, Juanita, la vida está por encima de todo, es decir, siempre hay tiempo para rumbear, Juanita. Pues, si uno se va a pegar una borrachera, da lo mismo si es 25 de diciembre, si es 25 de enero, 25 de febrero. El cuerpo no se da cuenta de eso, Juanita. Pero la infección sí la va a sentir el cuerpo. Entonces, claro, además, Juanita, en lo personal, yo no siento que haya mucho para celebrar. Llevamos un par de meses con más o menos 50 muertes diarias. Yo no sé eso, ¿qué se puede celebrar ahí? 50 muertes por causa de la variante, pues por causa del COVID-19. Esa es la segunda causa de muerte en este momento. Al finalizar el año va a ser la primera causa de muerte por todo lo que pasó antes. Pero ahí no hay mucho que celebrar entonces. Es decir, sí una reunión familiar, algo sencillo, pero que, pues, yo no olvido el año viejo, no, yo sí lo quiero olvidar, pero en este momento desafortunadamente no es aconsejable las aglomeraciones, el riesgo es demasiado alto en este momento y es mejor tomar la decisión ahora que apenas está empezando que no cuando tengamos ya 5.000, 8.000 o 10.000 casos diarios, Juanita. Claro, ¿y cómo le parece, doctor Ordóñez, las determinaciones que ha tomado, digamos, las autoridades de salud en el país? Ellos habilitaron ahora que los mayores de 18 años, sin agendamiento y, digamos, sin filas y demás, puedan acceder a la vacuna de refuerzo. ¿Qué tal es esa medida? Maravilloso, maravilloso. Es que estamos perdiendo logística, me explico. El país ha desarrollado muy buena logística, el sistema de salud ha desarrollado muy buena logística
en el proceso de vacunación. Recuerda, Juanita, que llegamos a tener días de más de 500.000 de dosis aplicadas y ayer solamente aplicamos 140.000. Es decir, perdimos la potencialidad de aplicar 400.000 dosis por el tema de tener restringidos los grupos etarios. Ya quitar esa restricción me parece maravilloso. Hay que obtener esa tercera dosis lo más pronto que se pueda, obviamente en el rango siempre del tiempo establecido entre la segunda y la tercera dosis, pero ya sin restricción de edad, Juanita. Es muy importante eso. Claro, porque sin duda la vacunación, vacunarse, acceder a todas estas dosis, pues es el mejor mecanismo, ¿no?, para contrarrestar un poco todas estas variantes. En paralelo está todo el tema de la reactivación. Hace un minuto estábamos viendo, por ejemplo, las imágenes de las aglomeraciones que se han presentado en San Victorino, por ejemplo, en el centro de Bogotá. Esas aglomeraciones son un verdadero riesgo en medio de todo esto. Sí, la respuesta corta es sí, pero venga, vamos a separarlo, porque es que hay riesgos de riesgos. Yo también he visto esas imágenes en San Victorino que las han pasado varias veces. Es preocupante, pero una cosa es estar en esa situación al aire libre como es en San Victorino. Es que aquí hay que tener en cuenta cosas que ya se nos han olvidado. Es el tema de la ventilación. Entonces San Victorino está al aire libre. No quiero decir con esto que todo el mundo deba andar en San Victorino sin tapabocas. No, esto no es una llamada a eso. Lo que pasa es que hay sitios de mayor riesgo que San Victorino, sin duda alguna, y creo que es ahí donde deberíamos tener más foco. Sí tiene riesgo en San Victorino andar sin tapabocas, pero el riesgo lo que vemos en San Victorino sin tapabocas, donde va a estar más ventilado porque gran parte de ese comercio es en la calle. Cuando uno está comprando algo, en realidad son tiempos de estancia relativamente pequeños, incluso estando dentro de un local comercial. Pero a mí me genera realmente angustia son las aglomeraciones de los eventos, del partido de fútbol, de los conciertos y los bares. ¿Por qué? Porque es que, seamos honestos, en un bar nadie va a estar de tapabocas. En un bar la música está duro, por tanto hay que hablar más fuerte, por tanto las micropartículas viajan mayor distancia. En un bar, pues, ¿quién va a perrear con distanciamiento social, Juanita? Entonces, seamos honestos. Un bar es un caldo de cultivo para infectarse, por decirlo menos. Lo mismo conciertos y lo mismo partidos de fútbol donde todo el mundo va a estar. Si no hay goles, mínimo le gritan madrazos al árbitro. Entonces todo el mundo va a estar gritando. Entonces eso sí me preocupa. Me preocupa la feria de Cali, me preocupa la feria de Manizales, donde va a haber todas estas aglomeraciones. Son situaciones que realmente no son necesarias. Son necesarias para un sector de la economía, pero va a poner en riesgo a demasiadas personas y yo creo que no vale la pena correr ese riesgo por este sector de la economía en este momento. Habría que buscar el tema de cómo darles ayudas a este sector de la economía, pero es muy grave en este momento seguir teniendo conciertos y bares abiertos. Sin duda, y muy importante también es hacer esas aclaraciones, ¿no? En donde no circule bien el aire, donde no fluya bien el aire, pues sin duda el riesgo es muchísimo más alto. Doctor Ordóñez, hablemos puntualmente de Omicron. ¿Qué tan grave o letal es esta variante comparada con otras, por ejemplo la Delta? Se ha dicho que lo que pasa es que se contagia mucho más rápido. Eso es. En términos generales, no hemos visto que ninguna variante sea más agresiva que otra en términos de mortalidad. Entonces, vamos a hablar de letalidad. ¿Qué es letalidad? Letalidad es la probabilidad de morir de los infectados. ¿De acuerdo? La letalidad del SARS-CoV-2, independientemente de la variante, es más o menos del 1%. De cada 100 individuos infectados, uno fallece. Listo, hasta ahí va bien la cosa, pero ojo a este problema. De cada 100 individuos infectados, uno fallece siempre y cuando esos otros infectados hayan recibido adecuada atención sanitaria. Entonces, ¿dónde va a estar el problema? De cada 100 individuos, más o menos 2.5 van a necesitar ser hospitalizados. Si en este momento tenemos 2.000 casos diarios y hay que hospitalizar el 2.5, son 50 hospitalizaciones diarias. Nuestro sistema de salud lo puede soportar. Pero si la semana entrante vamos a tener 10.000 casos nuevos y hay que hospitalizar el 2.5, ya me toca hospitalizar 250 diarios. Y si en 15 días vamos a tener
20.000 infectados diarios y me tengo que hospitalizar el 2.5%, ya son 500 hospitalizaciones diarias. Y ojo, estos pacientes tienen estancias muy largas. Entonces yo los hospitalizo, pero me demoro mucho en darlos de alta, por tanto me va a demorar en tener camas. Y nos puede terminar pasando lo que nos pasó en la ola anterior, Juanita, que muchos pacientes fallecieron sin lograr la atención sanitaria adecuada. Entonces esa tasa de letalidad del 1% perfectamente se nos puede aumentar. Entonces es ahí donde está la gravedad, que enfermen demasiadas personas en una corta unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la cancelación de eventos masivos y cerrar bares en este momento? Comprar tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que usted dijo ahorita, para poder vacunar más personas con la tercera dosis, comprando tiempo. Claro, es que podríamos volver a ese escenario, por ejemplo, de mitad de año, que fue tan delicado en medio de esa ola tan agresiva y tan fuerte del COVID-19, donde, claro, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos aumenta, entonces no hay cómo atender, entonces se comienza a agotar el oxígeno, bueno, como lo hemos visto, ha sido realmente terrible. Ahora, doctor, hablando sobre este punto del contagio de Omicron, que es más rápido, se dice que el COVID-19 en promedio se logra contagiar en unos 15 minutos, es decir, que el tiempo con Omicron sería menor. Pero no sabemos todavía si es que genera más replicación viral que Delta. El hecho es que es exageradamente agresivo, muy agresivo. Es que vean los datos que yo le vi de Estados Unidos ahorita. El 1% de los infectados hace 15 días, Omicron, 13 la semana pasada y ahora 73%. Entonces sí, es exageradamente agresivo. Nos falta esperar que se pueda calcular bien lo que llamamos en epidemiología el R0, que es básicamente la velocidad de transmisión. Es decir, un individuo a cuántos puede infectar en promedio. Aún no tenemos esa edad. Tenemos aproximaciones, no lo tenemos exacto. En Delta, la variante Delta es 9. Pero para que tenga una idea de qué tan agresivo es 9, el microorganismo más infeccioso que hemos conocido en la historia de la humanidad se llama sarampión. Un individuo con sarampión infecta en promedio a 14. Entonces, si lo que están diciendo es cierto, que la velocidad de transmisión es el doble, lo que me están afirmando es que podría infectar a 18. Si eso es cierto, entonces estamos ante el microorganismo más infeccioso que hemos visto en la historia. Y eso sí nos va a complicar, obviamente, el tema de la atención hospitalaria. Claro, y ya lo venía usted también mencionando, doctor, digamos algunas de las medidas adicionales que se deberían tomar ya para tratar de disminuir la velocidad de los contagios. Si eso no se hace, entonces es evidente que podríamos vivir un nuevo pico en los próximos meses por estas aglomeraciones que hoy estamos viendo. Vea, vamos a tener un nuevo pico, con o sin las medidas restrictivas. Eso es un hecho. Y debo ser claro en eso, porque si van y toman las medidas restrictivas y se aparece el pico, van a decir, pero ¿para qué tomaron las medidas restrictivas si de todo modo sube el pico? Vamos a tener el pico. Lo que pasa es que dependiendo de las medidas restrictivas va a depender cuántos casos nuevos haya y cuántas muertes podríamos evitar. Va a haber un pico. Incluso a pesar de las restricciones podría haber un colapso hospitalario. La diferencia es que el número de individuos que fallezcan haciendo restricciones sería mucho menor, las muertes evitadas, se podrían evitar muchas más muertes que si no hay restricciones, porque no es lo mismo que yo tenga una unidad de cuidados intensivos cuando haya 2 o 3 en fila que no puedo atender, a que cuando haya 5 o 10 en fila que no puedo atender. Y si usted me multiplica eso por todas las unidades de cuidados intensivos que tiene el país, pues en realidad serían muchas muertes que se podrían evitar. Entonces, aún haciendo las restricciones, va a haber pico. Y a pesar de eso, puede haber colapso hospitalario. Pero sería mucho menos grave si hubiese restricciones desde ahora. Sí, es bien delicado ese panorama, pues es que leyendo los datos hoy, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, todas las restricciones que ya se han comenzado a tomar en distintos países, pero por ejemplo España hoy está registrando la mayor cifra de contagios por COVID en un día, de todo lo que llevamos de pandemia, de todos estos años de pandemia, 49.823 casos. ¿Por qué pareciera, doctor Ordóñez, que en medio de todo esto la gente no acata las recomendaciones de bioseguridad, que se nos olvida tan rápido? Eso es mucho más complejo, porque eso tiene que ver más con temas de psicología, con temas de que la gente está cansada. También tendría que ver con... Yo, por ejemplo, acepto una responsabilidad, Juanita, y es
que la forma en que uno lleva el mensaje puede ser aburrido y monótono. Entonces, yo te digo, yo he estado pensando seriamente en hacer algún curso de youtuber, no sé, como para cambiar la forma de llevar el mensaje, hacerlo, volverse un influencer, pero obviamente pues un influencer no para vender queratina, sino pues un influencer para estos mensajes positivos que le lleguen a la gente. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que tenemos que reevaluar, arrancando obviamente por el Ministerio de Salud, la forma en que está llevando el mensaje. Yo le decía a alguien en estos días, óigame, ¿y qué tal si el ministerio se pone de acuerdo con ustedes, con Caracol? Y en Yo Me Llamo aparecen y vacunan a los jurados, y aparecen y vacunan a los concursantes. Ese tipo de cosas impactan. Yo creo que tenemos que seguir buscando las formas de llevar el mensaje, porque si el mensaje se lleva siempre de la misma forma, hay un momento en que el mensaje ya no llega. Ya la gente no está ni escuchando ni leyendo el mensaje. Entonces tenemos que empezar a buscar estrategias desde el ministerio para abajo, cómo empezar a llegar el mensaje. Y mi responsabilidad, yo estoy seriamente pensando en cómo empezar a buscar estrategias de no repetir lo mismo de la misma forma, porque hay un punto en el cual uno ya no es escuchado. Claro, y más porque esto se ha venido extendiendo, como ya lo veníamos mencionando a lo largo de este diálogo, pues por más de 2 años. Llevamos más de 2 años en medio de esta pandemia. Y esos mensajes, claro, comienzan a aburrir, la gente quiere salir, la gente quiere volver a tener esa vida, que yo creo que en parte también si uno hace ese análisis, doctor Ordóñez, de todo lo que usted acaba de mencionar, pues claro, en algún momento se dijo, vamos a poder salir de esto, pero no sabíamos qué tanto nos íbamos a demorar tratando de salir. Entonces, ante la primera oleada, digamos, de vacunación, la gente también se intentó relajar un poco y bueno, con las consecuencias que hemos visto, hay gente que ni siquiera se ha vacunado hasta este punto, en medio de todo esto. Y hablemos de eso también. Permítame, sí. Yo le recuerdo una entrevista que usted me hizo hace como un año, cuando recién salió la vacuna. Sí. Y yo siento recuerdo la felicidad que usted tenía al entrevistarme, y yo le dije, y usted me preguntó algo como doctor, entonces eso es una luz al final del túnel, y yo recuerdo que le dije, sí, Juanita, pero ojo, es un túnel muy largo. Yo no sé si usted recuerda toda esa entrevista, pero yo recuerdo haberle respondido que este túnel es muy largo, nos demoramos mucho todavía, Juanita. Claro, con muchas subidas y bajadas además. Y en medio de todo, la desigualdad, ¿no? Se dice que Omicron se desarrolló, pues esta mutación se genera en África, en donde pues hay gente que ni siquiera ha accedido a este punto, después de un año de que se lanzaran las vacunas, ni siquiera ha accedido a una sola dosis. Y esas desigualdades pues siguen generando, por supuesto, todas estas mutaciones, que el virus siga propagándose sin control. Y sobre eso también me gustaría preguntarle, doctor, pues un punto es ese, el tema de la desigualdad. O sea, yo le quiero hacer un paréntesis ahí, sí, eso es muy importante. Con ese tema de la desigualdad, Juanita, es este. Es que yo veo que a veces aparece un alcalde, un gobernador, incluso un presidente, dice, pues no hablo del presidente de Colombia, pero sí alcaldes, pero sí presidentes de otros países, que es que ya vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. No, venga, la inmunidad de rebaño es en el globo. Yo no puedo hablar de inmunidad de rebaño en un mundo interconectado, es decir, ¿qué me gano yo con que Medellín tenga el 90% de la población con 2 dosis si los de Bello, los de Envigado y los de Itagüí o los de Bogotá no? O sea, es que nadie va a volver ni a salir ni a entrar de Medellín. Si esa es la situación, y listo, esa es la inmunidad de rebaño. Pero si Medellín la gente va a entrar y salir, la inmunidad de rebaño es global. Entonces, es un oxímoron hablar de inmunidad de rebaño de una ciudad. Eso no existe. La inmunidad de rebaño es global. Y ya lo ha dicho el director de la OMS en múltiples ocasiones. Hasta que todos no estemos seguros, nadie está seguro. Sin duda, pues así entró Omicron a Colombia, con unos turistas que fueron a Cartagena y a Santa Marta. Y sobre esos eso, fueron doctor... esos fueron los que identificamos. Ojo, Juanita, esos son los que identificamos. En realidad no sabemos cómo entró, ni siquiera sabemos cuándo entró. Es decir, puede que haya entrado puede ser antes incluso. Pudo haber sido antes. Claro. Así es. Sobre la tercera dosis de refuerzo o estas dosis de refuerzo, en los próximos meses y años, ¿vamos a seguirlas aplicando? Yo creo que sí, Juanita. Sí, la respuesta es sí, yo creo que sí. La pregunta podría ser ¿cada cuánto? ¿Cierto? Entonces, en principio, entre más alto sea el riesgo de transmisión, más corto sería el tiempo de tener que aplicársela.
porque es que yo me la aplico dado que hay un riesgo excesivo de transmisión. Si el riesgo baja, yo no tengo problema en que la respuesta vaya bajando. Pero mientras haya un riesgo excesivo de transmisión, sí, con todas, yo preferiría incluso no hablar de dosis de refuerzo, porque dosis de refuerzo da la sensación de que es esta y no más. Entonces yo prefiero hablar de la tercera o la cuarta o la quinta. Entonces, es posible que el año entrante tengamos que estar hablando de la cuarta dosis, e incluso a los que ya nos aplicamos la tercera dosis, nos toca aplicarnos la cuarta y la quinta, dependiendo de la velocidad de transmisión que haya en ese momento. Ahora bien, tampoco sabemos en este momento con qué velocidad disminuye la respuesta inmunológica después de la tercera dosis. Puede que después de la tercera dosis la respuesta inmunológica sea mucho más prolongada que con solo 2. No lo sabemos. Entonces vamos a depender de esos datos, que obviamente ya se están vigilando, cuánto dura la respuesta inmunológica después de la tercera dosis y también de las velocidades de transmisión que haya en cada región. Total, y las que hagan falta. Doctor, ya para ir terminando, si le pidiéramos una serie de recomendaciones en medio de estas festividades para celebrar responsablemente, ¿cuáles podrían ser? Pues hay recomendaciones para los tomadores de decisiones y para nosotros, los ciudadanos de a pie. Para los tomadores de decisiones, deben cancelarse eventos masivos. Eso es un riesgo innecesario. Debe cerrarse bares en este momento. Es un riesgo innecesario. Para los ciudadanos de a pie, por favor, el uso del tapabocas. Hagamos reuniones familiares, ni más faltaba. Ahora bien, yo no estoy diciendo que en una reunión familiar nadie se pueda contagiar, pero supongamos que el promedio de personas en una reunión familiar sea más o menos 10 personas. No es lo mismo que se me contagien 10 personas a que se me contagien 100 o 200 en un bar o en un concierto. Entonces, hagamos las reuniones familiares sencillas, pero evitemos, por favor, las aglomeraciones. Y las normas, repito, son las de siempre. Uso correcto del tapabocas y cuando estemos en el comercio, tratemos de que si el local no está bien ventilado, estar el menor tiempo posible, tomar la decisión de compra relativamente rápido. Si no va a comprar, pues no compre y sálgase, a no ser que el local esté bien ventilado y tenga pues la oportunidad de quedarse regateando. Pero por favor, el uso del tapabocas constantemente. En la cumbamba no sirve para nada, no respiramos por la cumbamba. Esas cosas son sencillas, son básicas, pero la más importante, vacunémonos. Si le falta la segunda dosis, por favor, aplíquesela. Si ya está el momento de aplicarse la tercera, por favor. Es lo único que en realidad ha demostrado una alta eficacia. Y así todo, no es suficiente, pero hay que hacerlo. Es decir, una vez vacunados, no podemos asumir que somos invencibles y que no nos infectaremos. Una vez vacunados, debemos seguir haciendo las mismas medidas. ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión es excesivo en este momento y necesitamos todas las medidas posibles. Unas pesan más que otras. La vacuna es la más importante, pero eso no descarta que tengamos que mantener el distanciamiento social y la mascarilla. Sí, muy importante. Yo le añadiría a todo esto que usted nos está diciendo, doctor, pues no caer, ¿no?, en esa falsa seguridad, como lo dijo el director de la OMS, no son vacunas en vez de tapabocas, no son vacunas en lugar del distanciamiento social, no es vacunas en lugar de ventilación o de seguirse lavando las manos, es todo al tiempo, hacerlo todo, hacerlo constantemente, hacerlo bien. Es el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo. Muchísimas gracias, como siempre, doctor. Muy amable, cuídese mucho. Una feliz noche, aplicarse la tercera dosis cuando le corresponda y a seguirnos cuidando, que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho, sí, el camino es largo en medio de ese túnel. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.